¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Futboleros acá en la parrilla uruguaya. José Domingo Cañas, 1301 junto a don Leo Mora, como siempre. Qué placer saludarte, Leo. Han pasado tantas cosas. El fútbol vuelve el fin de semana, pero hemos tenido novedades en todos los ámbitos. Vamos a profundizar lo que está ocurriendo en la selección chilena, ¿cierto? Con la ya designación de un gerente de selecciones, los problemas con la carta que envió la FIFA, con amenazas bastante intensas, ¿cierto? Por la supuesta, y digo entre comillas, bien limitada, intervención que dicen ellos está haciendo el gobierno y en realidad el Estado, porque estábamos hablando del Parlamento en la reforma a los estatutos y la separación de la NFP de la Federación. Y aparte, querido Leo, tenemos también clásico el día domingo. Tal cual. De hecho, me gustaría comenzar inmediatamente con el tema de lo que está pasando con la NFP. Perfecto. Y la Federación de Fútbol de Chile, porque es un tema que además ya hemos conversado acá en Futbolero, desde el momento en que la selección chilena queda eliminada del próximo Mundial y Pablo Milad, recordemos, lo hablamos acá en el programa, hizo un esposo de adelantar las elecciones para el nuevo presidente de la ANFP. Pero inmediatamente saltó un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, no solamente a nivel de fútbol, sino que también a nivel, como tú bien lo decías, parlamentario, que es la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, que es un tema que ha sido eterno, por decirlo de alguna manera, pero que no solamente involucra a estas dos bases importantes del fútbol, sino que también tiene que ver con cosas a nivel de clubes, y que es un tema que también hemos conversado acá. ¿Quién es el que manda en cada uno de los clubes? Desde que pasaron a ser sociedad anónima, se ha perdido un poquito la huella de quién realmente es el que manda. Es el presidente, alguien detrás del presidente de cada equipo, y lo mismo pasa en la NFP. ¿Quién manda? ¿Y de dónde están los dineros? Si se separa la Federación de Fútbol con la NFP, ¿quién se queda con el dinero? ¿La NFP? ¿La Federación? ¿Hacia dónde ingresan las cosas de la selección chilena? ¿Hacia la Federación realmente o están llegando a la NFP? Lo de la NFP se mezcla con la Federación. Entonces es un tema, Rodrigo, que en estos días ha dado mucho que hablar y en todos los niveles. Lo primero es que acá se están argumentando falacias, porque el Estado tiene todo el derecho a establecer los lineamientos de estas corporaciones de derecho privado, como lo es la NFP. Y por supuesto, acá no se está tocando ni a la directiva, ni a la forma en que se eligen a los representantes, sino simplemente un rayado de cancha que existe en la mayoría de los países desarrollados, donde la liga camina por una vía y la federación que maneja la selección por otra. ¿Y por qué los clubes se resisten? Porque en el fondo hoy día el principal ingreso que tiene el fútbol chileno sigue siendo la selección. Entonces, que esa plata esté destinada, por ejemplo, a que la administren los clubes de fútbol a través del Consejo de Presidentes es un hierro valórico, porque los objetivos que tiene el Consejo de Presidentes son distintos a los que debería tener la selección apoyada por la Federación en términos de, por ejemplo, financiar el desarrollo del fútbol joven, ¿cierto? Giras, el administrar lo que ellos mismos generan para un beneficio propio y no para beneficio de los clubes. Y por lo demás, Leo, ya hay también experiencia comparada. En España incluso se cambiaron los estatutos de tipo de corporaciones en el 2023 y la FIFA nunca alegó de que había un tema de intervención y no hubo sanción alguna para la selección española o la Federación Española. Y por otro lado, también tenemos casos donde verdaderamente la propia FIFA, que manda esta carta seguramente instigada por medias verdades o falsedades que le entrega Pablo Milad para generar este conflicto, bueno, ha hecho la vista gorda frente a un montón de cosas. Claro, de hecho, mientras conversábamos, antes de salir con Futboleros al aire, recordábamos casos que tienen que ver con el mismo Chile, del periodo de la dictadura, gobierno militar, como usted le quiera llamar, en donde sí, derechamente, estuvo totalmente intervenida la NFP y la Federación. Recordemos que acá pusieron a un general de carabineros, el general Gordon, a cargo de la NFP. Y además se jugaron partidos de un proceso mundialista también acá en nuestro país en ese periodo, y en ese momento la FIFA nos dijo absolutamente nada. Pero nada de nada. Entonces, por lo tanto, es muy llamativo lo que pasa con Pablo Milad y esta reunión con Infantino, explicándole un poco la preocupación de que desde el lado parlamentario se quisiera intervenir el fútbol chileno. Y además hay un tema, porque tú decías, bueno, la federación solamente se preocupa de lo que tiene que ver con a nivel selección, pero ojo, recuerda que la Copa Chile también lo organiza la federación, claro. Entonces también hay un tema ahí de cómo tú
vas a tener que separar los torneos para ver hacia dónde ingresan los dineros, porque finalmente si uno dice, ya, ok, separamos la NFP de la federación, la Copa Chile va a seguir estando en manos de la Federación de Fútbol Chileno, y esa plata que le llega a los equipos por el premio del torneo o por los oficiadores, claro, sí. Igual indirectamente llega a la NFP. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso? ¿Quién lo va a regular? ¿Cómo se va a regular? Es también la gran duda que queda en estos momentos, porque como tú bien lo decías, dentro de las falacias que se inventaron era que derechamente lo que querían hacer a nivel parlamentario era decir, esta persona es la que tiene que ser el presidente del fútbol chileno, y lo que está haciendo el Parlamento es otra cosa. Lo que está hablando es de la idoneidad de la persona que deberían tomar los distintos cargos en la federación y en la NFP. Y ahí obviamente hay un tema que hemos hablado también en Fútbol anteriormente, que tiene que ver con cómo se manejan los clubes, si es que las casas de apuestas intervienen, si es que otras empresas intervienen, si es que ellos como presidentes del fútbol chileno también toman injerencia para poder manipular en cierto modo la presidencia de la NFP para ciertos clubes, y otros clubes quedan en el olvido. Y lo hablábamos también la semana pasada, o sea, hay equipos que dentro de la primera liga de primera hay primera, segunda y tercera categoría que no son tomados en cuenta. Después la Copa Chile lo mismo. Recuerda, Rodrigo, que en un momento se intentó hacer una Copa Chile de verdad, donde participaran incluso Club Amateur de la ANFA. Sí. Y después se sacaron porque para la transmisión oficial incluso era un problema tomar un camión e ir a transmitir, no sé, un partido de quesos Kumei. O Chimbarongo, como la U, me acuerdo yo. Y además también, ahí también se mete de muy mala manera la política, cuando te dicen no puedes jugar en un estadio de ciertas características porque la gente va a haber problemas de las barras. Entonces, acá hay un tema que, tanto desde el mundo deportivo como desde el mundo político, se tienen que transparentar. Porque la pregunta que me queda a mí al final del día, Rodrigo, es ¿quién manda en el fútbol ahora? ¿Manda la política o manda finalmente la NFP que calendariza los partidos todas las semanas? Yo creo que hay un tema también ahí, y es bueno que lo toques, porque hoy día la relación entre el mundo político y la NFP está totalmente rota, está quebrada, pero también hay un lobby feroz. Yo creo de que, por ejemplo, la dilación en la promulgación de la ley de sociedad anónima, que se postergó, por ejemplo, en su revisión para la semana siguiente, tiene que ver con eso, con el lobby que están haciendo algunos clubes. Se contrató a gente para conversar con los senadores y tratar de influir sobre su decisión, y todo esto está haciendo que se retrasen estos proyectos, que vayan a paso de tortuga, en un contexto donde Pablo Milad está aferrando al poder lo más que puede, porque en el fondo no quiere perder los ingresos que recibes. Esa es la verdad, digamos las cosas como son. Claro, porque el tema es que, como lo decíamos recién, Rodrigo, Pablo Milad dijo, bueno, podemos adelantar las elecciones, pero ¿se va a retirar realmente del escenario del fútbol? Yo creo que no. Porque obviamente no va a seguir en Conmebol, es el tercer vicepresidente de Conmebol. Claro, por eso digo, sí. O sea, y eso es lo que justamente las autoridades políticas en estos momentos están discutiendo. Lo que ellos ponen en la mesa es lo siguiente: que las personas, ojalá que lleguen ahora a administrar la federación y la NFP, no sean los mismos de siempre, que tengan experiencia, porque obviamente tienen que prepararse para ser gerente deportivo en algún momento, porque una carrera de presidente de un club de fútbol tiene que tener algo de administración, tal cual. No, pero que no sean los mismos de siempre, que se vean caras nuevas, y que además estos de siempre, por ejemplo, si hay algún presidente de algún equipo en estos momentos, tenga mucha probidad en el cargo, que no se sepa que tenga algún interés por debajo, que hay algún problema, y la verdad es que hay nombres que, por ejemplo, se están postulando a la presidencia de la NFP. Por ejemplo, el nombre de Villegas, del equipo de Limache. Ellos hace mucho rato están hablando justamente de cómo tratar de cambiarle la cara al fútbol chileno, porque recordemos que hace algunos días, ¿te acuerdas que hablábamos de Hoffman, de O'Higgins? Incluso en el último tiempo se ha hablado incluso de la situación de lo que ocurre con el presidente de la Universidad Católica, que se supone que él estaba pavimentando la llegada a la presidencia de la NFP tras la salida de Pablo Milad. De hecho, recordemos que lo que se decía era que se inauguraba Claro Arena y posteriormente él salía y se hacía presidente de la NFP para decir, mira, nosotros como club pudimos hacer esto y ahora con esto podemos hacer mucho más a nivel de la NFP. El tema es que, al igual que en las carreras políticas, ya que el otro día hablábamos de un proceso de primaria, todo el mundo quiere sacar los trapitos al sol del otro, ¿no? Sí, pues, es verdad. Que tiene problemas con la casa de apuestas, que tiene problemas con esto, que tiene mal contrato. Y ahí, de verdad, yo creo que estos estertores a los cuales
aplica a Pablo Milá para aferrarse al poder, están perjudicando al fútbol chileno. Eso es lo que a mí me da rabia. Claro, a mí me queda la pregunta, Rodrigo. ¿Pablo Milán quiere poner a alguien a cargo de la presidencia de la NFP y de la federación? Yo creo que Pablo Milá, en esta jugada que está haciendo, quiere quedarse él con uno de los dos cargos. Y ojo, porque también sabemos de que ya Pablo Milán no tiene el apoyo que tenía antes, lo ha ido perdiendo. Es importante dentro del Consejo Presidente, pero ya no es prácticamente unánime, ¿cierto? Como cuando él llegó y la verdad que no tenía oposición. Bueno, ¿qué ocurre? Algunos quieren liberarse de Milán. Entonces, si dependiera exclusivamente la separación de la propia NFP, a lo mejor Pablo Milán se podría quedar como presidente de la federación y buscar un nuevo presidente para la NFP. Pero mira, yo te voy a ¿Me entiendes? Y Pablo Milán tiene que irse, si en realidad es que ese es el tema, los fracasos sucesivos no se sostienen más. Claro, eso te iba a decir yo, a raíz de lo mismo que tú comentas, que Pablo Milán se quede a cargo de la federación, por ende, de la selección a todos los niveles, con los resultados que hemos tenido ahora. Con lo que fue la salida de Eduardo Berizzo en el último tiempo, con Gareca, el fracaso, todo. Con lo que costó, porque de hecho todavía no se logra del todo, hablar del fin de la generación dorada, del tema del recambio, del tema, de hecho, recordemos que finalmente esto termina siendo un poco chacota, porque ¿quién va ahora a dirigir la selección mayor? En un momento se hablaba de Luis Mena, ahora es otra persona por los partidos que van quedando, entonces que la misma persona que ha generado los problemas en la selección chilena a todo nivel, y eso que todavía no hemos hablado del Mundial que viene, porque es el Mundial Sub-20, ¿se queda a cargo de eso? Es terrible, ¿no? ¿Qué Es insostenible. puede ser para el fútbol chileno? Y ahí yo apelo también a los presidentes de clubes que tengan un poquito más de perspectiva, que no piensen solo en el ahora, que piensen a mediano plazo. Y la situación de Milán es horrible porque verdaderamente él fue a mentirle a Infantino para aferrarse al poder y también me parece que es insostenible en base a su trabajo y sus resultados. Pero ya, vamos a hablar de la pelotita ahora porque hay muchos paños que cortar también. Oye, tenemos material exclusivo de la U que nos trae Leo Mora, pero muy bueno, exclusivo. Pero vamos a partir hablando de lo que tiene que ver con la información que viene de Argentina. Hoy día, a través del portal de TIC y de otros periodistas, se comentaba de que había un acuerdo entre Colo-Colo y River por el traspaso de Lucas Cepeda. El 70% del pase en $4.5 millones y no está involucrado Gonzalo Tapia, que sabemos que en un minuto se conversó que podría venir a préstamo a Colo-Colo porque no va a ser considerado en River Plate. Ahora, ¿qué pasa? Según pude reportear, según pude hablar con algunos directores de Blanco y Negro, esa oferta no ha llegado formalmente, son trascendidos. De hecho, cuando llegue tienen que hacer inmediatamente una reunión de directorio, lo pueden hacer de manera virtual, porque la plata es buena, o sea, 4.5 millones por el 70%, te quedas con el 30% para una segunda venta. Yo encuentro que es un negocio redondo considerando los valores que se pagan en el fútbol chileno y aparte una muy buena opción para el propio Lucas Cepeda. Yo creo que antes de pasar directamente al fútbol europeo, que sabemos también es un deseo, es un anhelo, es un sueño que tiene él, estar un año en River le podría ser muy beneficioso para incluso mejorar su perfil competitivo. Sí, porque recordemos que de hecho había una oferta, por lo que se trasciende, de un club europeo y su representante, que ya sabemos quién es, estaba viendo por sobre los 8 millones y allá le dijeron solamente 5, entonces bueno, quedó el muñequeo ahí y esta opción de River Plate es muy buena, un River Plate que viene saliendo recién de la participación del Mundial de Clubes, con un buen presente podríamos decir, con el retorno del muñeco Gallardo a este equipo y donde en estos momentos Cepeda, la realidad de Colo-Colo es que es Cepeda, Aquino y el resto de la fila. Entonces, por lo tanto, hace mucho rato no, ahí Colo-Colo va a tener que buscar a alguien. Que el jugador superó todas las expectativas de Colo-Colo. O sea, hay que recordar de que él viene de Santiago Wanderers. Y eso también es muy bueno, porque es un tema que yo siempre he criticado con respecto a cómo se manejan los clubes grandes cuando quieren traer refuerzos. Porque lo primero que hacen, Rodrigo, es mirar a Argentina. Sí. Cuando no miran a Argentina, miran a Brasil. Después miran a México y después el resto de la liga de Sudamérica. Pero aquí Colo-Colo fue súper inteligente y fue a mirar a Santiago Wanderers. Y se trae una apuesta que fue totalmente acertada en un Colo-Colo que, digamos las cosas como son, se está cayendo a pedazos. Eliminado de Copa Libertadores, que en un partido con muchas deudas, con dudas sobre el estado financiero. El estado financiero de Blanco y Negro fue rechazado. Sí. Y ahora hay que hacer una nueva reunión para volver a revisar. Es un detalle. Y si no se aprueba, se incluso puede quedar impugnada la mesa directiva de Blanco y Negro. Exactamente. Por lo tanto, ahí Aníbal Mosa perdería el poder a pocos meses de haberlo recuperado.
Y obviamente este tema de que futbolísticamente hablando se vaya este jugador es importante porque puede pasar dos cosas que son graves para Colo-Colo. Que si este fin de semana llegan a acuerdo y se va finalmente, después viene el Superclásico. Sí, y podría no estar con la U. Entonces viene un terremoto tremendo futbolísticamente y dirigencialmente hablando, porque obviamente Stowin en la mesa del frente no lo va a dejar tranquilo a Aníbal Mosa, Claro. y tampoco al Mirón, que recordemos que recién ahora, después de un mes bastante turbulento, ha podido calmar un poco las aguas con algunos, y de hecho perdió con Audax Italiano, recordemos, el último partido. Entonces también ahí la cosa todavía está media turbiona. y Mira, además. ¿sabes qué? Yo creo que la gran ventaja de ir a River para Lucas Cepeda es que va a jugar. Hoy día la delantera de River, ¿cierto?, es Colidio con Borja, y Borja cada vez está jugando menos, le quedan 6 meses de contrato, es probable que el colombiano no siga, incluso ahora, pero no tiene extremos. Se fue Solari, se lo vendieron al equipo ruso, y la verdad es que Gallardo juega con puntero abierto, y hoy día literalmente no tiene, tendré que mover a Colidio para allá, ¿cierto? Pero no es su especialidad. Yo creo que a Colidio lo tiene más conceptualizado como centro delantero, y Cepeda va a agarrar camiseta de inmediato. Por lo tanto, si lo hace bien, para mí Cepeda es uno de los jugadores de mayor proyección, y quizás el con mayor proyección que tiene hoy el fútbol chileno, podría pegarse un salto de calidad enorme en un club que realmente lo necesita, porque si él, por ejemplo, hubiera tomado la oferta del Torino o del Bologna, allá le hubiera pasado a Damián Pizarro. ¡Ah, no! Miren, qué tremendo, qué grande la parrilla uruguaya, por supuesto. Acá en José Domingo Cañas 1301, extraordinaria la atención, las mejores carnes de Santiago y la capital. Usted las disfruta en la parrilla uruguaya. Venga, porque acá hay un ambiente familiar espectacular y la mejor carne. Y a propósito de parrillas, este fin de semana hay 2 equipos que tienen que tirar toda la carne a la parrilla, pero en particular hay uno que tiene demasiados problemas con eso, porque se va a jugar el clásico entre Católica y Colo-Colo en el Estadio Santa Laura. Y a propósito de lo que hablábamos recién de Colo-Colo, que tiene este Cepeda, que puede partir, que podría ser su último partido en ese duelo, lamentablemente su rival, que es el local, Universidad Católica, no puede tirar toda la carne a la parrilla, porque primero, tiene una baja tremendísima, que es la de Suki. Claro. Se perdió un jugador todo el semestre. Que es titular. Va a tener que traer un refuerzo para la Católica. Y además, uno empieza a revisar a la Católica cómo terminó esta primera rueda regular, porque recordemos que quedan todavía los partidos pendientes que tiene el equipo. Y la verdad es que siento que tampoco, por la construcción del Claro Arena y otras inversiones, ellos no pudieron poner toda la carne a la parrilla en cuanto al tema refuerzos. Se han tenido que salvar con nombres como Clemente Monte, siguen apelando a Fernando Sampedri, que para que trate de hacer algo importante en la Católica, y bueno, Juan Francisco Rosell, que está en la selección. No, de hecho, ocurrió ese fenómeno porque va a jugar en realidad uno de los 2 partidos que tiene la sub-20 de preparación para el Mundial, y luego lo liberan para que vuelva a la Católica. Es lo mismo con Francisco Marchán, por lo cual lo pidió al técnico Córdoba que liberara a Marchán después de el primer partido, y no van a jugar por la selección de fin de semana. Hay otro trascendido que no se ha podido comprobar, allá en realidad lo han desmentido bastante, pero hubo un partido el día martes, entre Colo-Colo y la sub-20, y algunos medios han hablado de un encontrón fuerte entre el técnico Jorge Almirón y Nicolás Córdoba. Hoy día hablaba también Valladares, presidente del Club Social, y él decía que estuvo ahí y que no vio nada, pero ha trascendido aquello, y es un tema que también yo creo que hay. Gracias, señora. Ahí, claro, nuestro amigo productor se vaya a la parrilla para que después la disfrutemos todos nosotros acá en la parrilla uruguaya de José Domingo Cañas 1301. Entonces, hay una tensión ahí. Ojo, no han hablado los protagonistas. El técnico Almirón conversará con los medios el día viernes, y yo creo que le van a preguntar si pasó algo con el Nico Córdoba. Claro, de todas maneras, conociendo al Almirón como actuado en el último tiempo, le va a bajar el perfil. Sí, son cosas de partido. Y se va a preocupar precisamente de este clásico con Colo-Colo. Colo-Colo, si tú me preguntas ahora, Rodrigo, viene en muy buen pie, más allá de que, pero se perdió con Audax Italiano. Pero no lo mereció perder ese partido. No lo mereció perder. Mira, yo creo que el merecimiento en general de ese partido es el nombre de Marchán, que tú bien lo decías. Para mí ha sido la sorpresa, pero al mismo tiempo la interrogante de por qué recién ahora en los últimos partidos ha aparecido Marchán y no antes. Hay una deuda tremenda con el fútbol formativo en nuestro país. Hace algunos días Ivo Basay habló precisamente
del tema del perfil de los jugadores del fútbol joven que están llegando a los primeros equipos, y decía mucho que a estos jugadores les está faltando el físico para poder estar 90 minutos o un poquito menos en partidos. Yo te decía recién, Católica al frente tiene a un Juan Francisco Rosell que también partió muy bien, después se lesionó en ese partido, recordemos, con Cobresal allá en el norte, y ahora que volvió, cuando trata de meterse dentro del área, como que lo hace con mucho temor, con el temor a una nueva lesión. Y le pasa mucho a los jugadores jóvenes, Rodrigo, que a propósito de lo que hablábamos recién con Cepeda, que puede llegar una oferta del extranjero o de otro club, como que juegan con el freno de mano, pensando que en cualquier momento ellos pueden partir al equipo, pero se supone que tú en primer lugar te tienes que llegar al equipo donde estás, no pensando en el que viene. Entonces eso me llama un poquito la atención. Sí, es verdad. ¿Qué pasa con los jugadores? Bueno, si se concreta lo de Cepeda, Colo-Colo debe salir en mercado. No hay un jugador que reemplace a Lucas Cepeda hoy día en Colo-Colo, que es de lo más relevante que tiene el plantel. Y esa plata también yo creo que va a servir para tapar varios hoyos financieros que tiene el equipo Albo, que recordemos, este día domingo a las 3 de la tarde enfrente a la Católica. No está Alarcón, lamentablemente se lesionó en el partido con la Sub-20. Está suspendido Arturo Vidal, por lo tanto todo indica que va a volver a la titularidad Esteban Páez. Porque no hay más. Y ahí hay otro problema, o sea, por más que Esteban Pavés esté molesto con la prensa, en las conferencias de prensa, yo creo que José Daniel Morón va a tener que pensar ya en el próximo año si Colo-Colo va a clasificar nuevamente a una competencia internacional sobre todo el medio campo. Está muy al debe en eso. Lo del Torta Opaso, que ya lo hemos hablado, que termina improvisando con ciclo agotado, lateral izquierdo. Hay varios jugadores con ciclo agotado, Opaso, Volado. Tiene que haber una renovación profunda. El propio Pavés, tal vez, aunque se enoje, pero sí. Claro, un reemplazo para Arturo Vidal también ahí. Entonces, bueno. Eso con Colo-Colo. Y la Católica lo mismo, ojo con el tema del centro delantero, porque Samperio en algún momento se va a fundir. El tema de Gary Medel, que ya lo trajeron por toda la buena onda que ha tenido, pero la verdad es que tampoco ya es el central que en estos momentos necesita Católica. Sí. Y ojalá un volante mixto. Yo creo que si tuvieran que reforzarse ahí, Garnero dijo que probablemente la Católica se pueda mover en refuerzo. No sé si ahora, pero a fin de año. Pero esas serían las posiciones que yo iría a buscar también a la Tal cual. Lo que sí es bueno para la Católica es que es probable que esté citado después de mucho tiempo Gabriel Huerta para este partido. Ya está recuperado, pero le falta el punto futbolístico. No va a ser titular en mucho menos, pero... Es una gran decepción. El segundo paso ha sido espantoso. Sí. Espantoso. El primero fue muy bueno en la Católica, pero no, ahora no ha jugado, ha estado lesionado, llegó lesionado, sigue lesionado. Vamos a ver si el segundo semestre para él es distinto. Pero yo decía que hay información relevante de la Universidad de Chile. Don Leo está día a día siguiendo los pasos del equipo azul. Ayer, a la gente que nos sigue también en nuestro Instagram, ¿cierto? Pudimos ver la llegada y los exámenes médicos de Salomoni, que es el nuevo volante por la izquierda que tiene la Universidad de Chile, que viene de jugar con Cristiano Ronaldo en el Al Ain, aunque la propiedad de él es de Guaraní. Es curioso, la propiedad de este jugador formado en River es del próximo rival que tiene la U el día 17 de julio, cuando enfrente a los paraguayos por los playoffs de la Copa Sudamericana. Pero bueno, fíjate que escuché una entrevista al técnico de Palestino, que dirigió a Salomoni en Paraguay, en Guaraní precisamente. Y él contaba de que, bueno, primero él tuvo un problema de salud, claro, una trombosis en el hombro que lo afectó y eso limitó sus posibilidades en River, pero acá se ha vendido de que llega como lateral izquierdo, y la verdad es que él es un volante por la izquierda, no tiene retroceso, no tiene marca, y ese es un factor que creo yo va a ser relevante porque tal vez la gente esté esperando un tipo de futbolista y Salomoni es otro. Claro, el tema es, y de hecho ayer en la espera, en la larga espera que tuvimos ahí en la Clínica Met, había mucha especulación con respecto a ese tema, porque se demoró bastante. Uno normalmente dice que un jugador se demora, ¿cuánto? 2 horas en la atención. Y la verdad es que uno esperaba que dijeran ya 2 horas, las pruebas físicas, todo el resto de lo médico, y se demoró cerca de 4 horas, Rodrigo. Harto, ¿y por qué? Y la especulación, claro, era a lo mejor está quebrado, a lo mejor hay un tema que desconocemos, claro. Pero ciertamente la U no se iba a arriesgar a presentar un jugador que viniera con algún problema físico para que llegara al Romántico Viajero. Ya lo oficializaron en la jornada de jueves, por lo tanto ya es jugador de la Universidad de Chile, y por lo que nos decían, ya no tiene ningún problema. Está bien. De hecho, hablaban de que había sumado muy pocos minutos en el paso de su último club, pero ya él viene a este equipo con la Universidad de Chile. Ahora,
yo lo quería comparar un poco con Matías Sepúlveda, el Tuco Sepúlveda, pero la verdad es que los perfiles son un poco distintos. Él tiene mucha llegada, pero poco retroceso. Claro, no es lateral. No es lateral. Yo creo que más bien es un volante extremo por izquierda que he podido utilizar bien la Universidad de Chile. Ahora el tema es que ahí hay algunos perjudicados. Nicolás Guerra, por ejemplo, Leandro Fernández, Lucas Di Llorio, que pueden ser muy perjudicados por esa jugada, esa forma en que se va a presentar el juego ahora de este jugador. Por ahora, para ellos, tranquilidad, porque los 2 partidos que vienen no los puede jugar porque él es inscrito para la segunda rueda y su debut debería ser con Guaraní. Así que, por lo tanto, eso es lo que vamos a esperar de Felipe Salomón, que ya está a disposición de la Universidad de Chile. ¿Pero es la única sorpresa, don Leo, o podría venir otro refuerzo? No, la otra sorpresa ya está bien encaminada dentro de todo. Y viene desde Uruguay, ¿no? Y viene justamente también hacia el norte de Sudamérica, al ladito, ahí, justamente de las tierras donde están las parrilladas, la uruguaya, que es Eduardo Vargas. Eso va bien encaminado. Eso va bien encaminado. De hecho, la U, como lo comentábamos la semana pasada, le pidió que bajara un poquito las pretensiones de sueldo, y él además se dio cuenta de que era así la situación. Ojo, que se habló de que habían otros clubes que entre medio se lo querían llevar. No es así. Solamente la U. No hay nada más. ¿Y tú crees que futbolísticamente, porque mira, yo insisto, Vargas es un tremendo nombre. Si viene el Vargas que jugó la final de la Copa Libertadores con Botafogo, extraordinario. ¿Recuerdan que él hizo un gol en esa final para el Atlético Mineiro? Pero los últimos 6 meses fueron nefastos. ¿Cómo recuperarlo? ¿Cuál de los 2 Vargas vendrá? Pero que recuerden que con Charles era lo mismo. Con Charles, cuando estaba jugando allá en el Inter de Porto Alegre, la situación era muy similar, de que venía muy bajo, que venía con problemas, que venía lesionado. Llegó a la Universidad de Chile y la rompió inmediatamente. Ahora lo mismo se espera de Eduardo Vargas, que además Rodrigo tiene un mes prácticamente para llegar a la U, para psicológicamente ordenarse, futbolísticamente prepararse y tener ese debut con Guaraní, y de ahí empezar la segunda rueda del torneo. De hecho, el presidente de Nacional habló en una radio de allá con respecto a lo que era Eduardo Vargas, y decía que era un líder positivo, que era de los que llegaba primero al camarín, de que acompañaba a sus compañeros, que era ordenado, que era disciplinado, que era trabajador, pero que lamentablemente no había entrado en la dinámica. Pero lamentablemente, yo creo que Eduardo Vargas también lo va a decir cuando hable en conferencia de prensa, no solamente él, era el equipo entero el que tenía muchos problemas. Recordemos que cambió técnico en medio de la temporada, por lo tanto, no es solamente un tema de Eduardo Vargas. Yo creo que una gran motivación que va a tener Eduardo Jesús es la gente de la U, el hincha, que de verdad, hablábamos el otro día, habían opiniones divididas, pero una gran parte de la parcialidad azul estaba esperando el retorno de Eduardo Vargas. Así como esperaba Marcelo Díaz, así como esperaba Charles Aranguis, yo creo que este retorno de Eduardo Vargas como que termina por cerrar el ciclo de Eduardo. Además, yo hablaba con una persona de la Universidad de Chile que está en la cúpula, por decirlo de alguna manera, y me decía que más que por el tema de traer un delantero, que la U no lo necesita, es solamente por traer a Eduardo Vargas. Eso es todo. No es un tema de una necesidad futbolística, es Eduardo Vargas. O sea, si llegara a otro club y le dijera, ¿sabes qué? ¿Te vamos a traer a Cristiano Ronaldo? Claro, no, es Eduardo Vargas. ¿Y va a jugar de centro delantero, crees tú? Porque ahí choca con Di Llorio. Claro, esa es la posición en la que tiene que jugar. Claro. Y ahí inmediatamente la duda que te va a quedar, Rodrigo, es, ¿juega con línea de 3 ahora? ¿Juega con 2 arriba? ¿Juega con algunos extremos alimentadores? Y ahí obviamente sale para atrás Alfaro, que ya dijimos que Alfaro se va a ir, con posibilidad de irse. Está el Maxi Guerrero, que tiene que recuperarse, porque la U invirtió bastante en él. Tenemos que ver qué pasa con Lucas Di Llorio por el otro lado, porque también va a estar el tema de este nuevo refuerzo que hablábamos recién. Entonces, eso es lo que tiene que ver la Universidad de Chile con ese puesto. Y en ese contexto, por ejemplo, uno de los que podría salir perjudicado es Nico Guerra, ¿cierto? El Nico Guerra. Que era uno no titular, algunos partidos sí, pero un cambio recurrente. ¿Hay posibilidades que salga Guerra de la U, no? Mira, yo he conversado por ahí el tema y me dicen que no. Que no hay salida de Nico Guerra por ahora. Pero esto puede cambiar de un momento, así como estaba hablando recién el tema de Lucas Cepeda, acá en la U es lo mismo. Porque de alguna manera justamente se va a ver que hay 5 delanteros que no toman todos la misma posición, pero que van a estar ahí peleando un puesto. Sería lamentable por el Nico Guerra, porque yo creo que el Nico Guerra, si tú me preguntas a mí, se merece, antes de irse a la Universidad de Chile, para no volver más, ojalá, un consejo para Nico Guerra, no porque no lo quiera, sino porque siento que él se merece algo más en su desarrollo, que crezca en su carrera. En su carrera, es que se vaya con una copa. Y eso yo creo que es importante. Porque claro, tú me dices, pero ganó la Copa Chile el año pasado. Sí, pero
Para mí, yo siempre he dicho que la Copa Chile de la Universidad de Chile del año pasado fue un premio consuelo, porque la U tenía para haber ganado el torneo y Colo-Colo, con los 10 puntos que tenía, pasó por encima de la Universidad de Chile. La U nunca se pudo recuperar de eso, y siento que eso es lo que le falta a Nico Guerra. Nico Guerra se tiene que ir con una copa, y eso después de ahí, que tome la decisión que quiera. Incluso el representante, yo creo que el representante tampoco lo va a querer sacar. Entonces, por lo tanto, el Nico Guerra se tiene que jugar el todo por el todo. Este fin de semana, en el partido con la Unión Española, va a ser titular. Y ojo, vuelvo a repetir esto, lo dije también en otro espacio. Si la U no le gana a la Unión Española, no le gana con holgura al último equipo del torneo, es que de verdad es para que, como se dice el hincha, agarrarse a cabezazo. Porque la Unión Española viene muy mal, no tiene referente. Lo de Simón Ramírez en la línea defensiva, que se gana tarjeta a diestra y siniestra. Un mediocampo inexistente, un Suárez que no anota, un Ignacio Giraldino que de verdad que no ha sido ningún aporte en el cuadro hispano, un Aranguis que está muy bajo, un Uribe que también, lamentablemente, así como hablábamos de Cepeda y uno más en Colo-Colo, aquí en la Unión Española diría que es Uribe y el resto de la fila. Se le fue el arquero, Tornacholi dijo, no quiero estar más acá. Y va a estar Martín Parra, claro, que es un arquero la U, de hecho. Soberanamente goleado. Lamentablemente tiene muy malas cifras él como arquero. Si tú no le ganas a esa Unión Española, la verdad es que hay muchas cosas que cuestionarse, porque además la siguiente semana viene Colo-Colo. Tal cual. ¿Y sabes qué? No es que yo me ponga apocalíptico, pero también hay que empezar a cuestionar las decisiones que toma Gustavo Álvarez. Y eso yo creo que lo vamos a tener que analizar. Si el hombre no camina sobre el agua. Claro, vamos a tener que cuestionarlo la próxima semana o en la subsiguiente, después del partido con Unión, después del partido con Colo-Colo, porque siento que se le ha dado harta carta blanca al técnico de la U para que tome decisiones y en algún momento se ha equivocado. Yo creo que la primera gran equivocación fue la de Altamirano allá en Coquimbo. Tal cual. Señoras y señores, usted sabe, Futbolero se transmite desde la parrilla uruguaya, acá en José Domingo Cañas 1301. Le invitamos a seguirnos en Instagram, estamos subiendo material de la continuidad del fútbol chileno todos los días, a suscribirse, darle like y comentar en nuestro canal de YouTube y que la familia de futboleros vaya creciendo, por supuesto. Don Leo, muchas gracias. Rodrigo. Será hasta la próxima semana, pero nos seguimos por redes sociales. Chao, chao.